Ok. Maestra, muchas gracias por haber Sí, aceptado apoyarnos con esta conferencia. Le cedo el micrófono. Iniciamos. Le pido por favor nada más me indique cuando vayamos a cambiar la diapositiva. cómo no, muy amable. Entonces, estamos viendo en la imagen ahorita un par de niños, es un dibujo precisamente hecho también por niños. Este dibujo está de alguna forma reflejando la tranquilidad de unos niños y una vida sin violencia. Vamos a ver el primer punto en el sentido de lo que es la violencia en sí como un concepto general, antes de entrar a las modalidades que reviste precisamente la violencia, porque se da en muchísimas formas. Yo les comentaba que inclusive en estos momentos hay actos vandálicos en la Ciudad de México y realmente uno quisiera tener el poder para detener este tipo de actos violentos. Y vamos a ver en la segunda diapositiva cómo se define en sí lo que es la violencia. Sí, licenciada, en la segunda diapositiva, si me hace el favor. La segunda diapositiva. Aquí tenemos precisamente en la segunda diapositiva, nos muestra lo que es la violencia sí en general, y es precisamente como se señala ahí, es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar o para imponer algo. En ese sentido, tenemos también muy vinculado a lo que es la definición de violencia, lo que es la calidad o cualidad de violento. Se nos dice que tiene la cualidad de violento aquel que tiene, y es aplicable al ser humano, aquel que tiene arranques de crisis nerviosas, que se deja dominar por sentimientos o por emociones, y en este caso, pues precisamente esos arranques violentos generan estas conductas en la persona, que vamos a ver que se incluye por parte de la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, que la intencionalidad. La intencionalidad es un elemento clave porque por lo general el que es violento busca dañar, busca causar aquí un perjuicio a la persona. Por eso es que no solamente actúa en forma violenta sin tener un objetivo, su objetivo es dañar. Por eso es que la OMS incluye en esta cualidad de violento el elemento de la intención. Tenemos también la siguiente, si me hace el favor, licenciada, que esta violencia se dirige hacia otros, ¿sí? Por lo general, sí, la siguiente, por favor. La violencia siempre se va a dirigir hacia otras personas, hacia otro o hacia otros. Estos otros puede ser una comunidad, un grupo social, pero también se dirige hacia uno mismo. Nosotros hemos sido testigos a través de los medios electrónicos cómo los muchachos de hoy, esencialmente los niveles de primaria, secundaria, inclusive algunos de preparatoria, infringen a veces daño. Ese reto que se pusieron, por ejemplo, de la ballena azul, donde ellos mismos se cortaban los brazos. Tendríamos que ver por qué hay personas que se están lesionando en forma consciente o inconsciente y dirigen esa violencia precisamente hacia ellos mismos. Tienen problemas de personalidad porque no podríamos pensar que alguien en forma intencional se daña. Otros efectos que podemos ver en la violencia, aparte de dañarse hacia uno mismo o hacia los demás, son que con esta violencia se van a generar traumatismos que se le conoce como hematomas, esos moretones que a veces les provocan a las personas que están siendo violentadas, esas heridas, mutilaciones, todo tipo de físicas se considera que son los traumatismos. Estas son un tipo de efectos que tiene la violencia, pero también tenemos efectos psicológicos. Los efectos psicológicos, algunos psiquiatras inclusive consideran que son más graves, porque una herida puede sanar con el tiempo, un hematoma puede desaparecer, pero las lesiones o los daños psicológicos pueden ser para toda la vida, ¿sí? Entonces, aquí estos tipos de problemas psicológicos se generan también por la violencia. Esto genera a su vez que la persona tenga problemas de desarrollo emocional,
también de desarrollo físico, porque a veces esta violencia puede ocasionar que alguien se quede sordo, que le puedan dañar en algún ojo, algún daño cerebral, por ejemplo, pero puede ser duradero o temporal, ¿sí? Pero el desarrollo emocional, psicológico, por lo general nos dicen los psiquiatras que tiene una permanencia a veces para toda la vida. Puede llegar incluso a ocasionar la muerte. ¿Sí? Esta violencia que nos habla precisamente algunos filósofos, algunos psicólogos, algunos psiquiatras o incluso sociólogos, tiene muchos enfoques. Y sería muy amplio tratar aquí de dar todos los enfoques que se le puede dar a la violencia, porque cada uno va a encontrar factores diferentes en los enfoques que se tiene sobre la violencia. Uno de ellos, por ejemplo, que es Bertrand Russell, nos habla y nos dice que la violencia es algo que es tan antiguo como el hombre mismo en su estancia en este planeta, que se ha generado a través del tiempo guerras, confrontaciones físicas, y que parecería que es un estado en el que el hombre siempre está colocado, porque cada ser humano lleva dentro de sí mismo a un salvaje que tiene este tipo de instintos igual que las demás especies animales, pero que ello no significa que nosotros debamos de prolongar ese estado de salvajismo. No tenemos por qué hacerlo permanente. No tiene que ser arraigado forzosamente en la naturaleza humana para convertirlo en algo como nuestro estado natural y permanente. Él señala que estos impulsos violentos, que estos impulsos salvajes son peligrosos, y son peligrosos en la medida que la persona no los quiere reconocer. Si uno tiene una actitud violenta, una actitud agresiva y considera que es algo normal, estamos en una situación de no reconocer que tenemos este tipo de conductas violentas, agresivas, revanchistas, y entonces pensamos más bien que somos incomprendidos. Y que no es que nosotros estemos mal, sino que somos incomprendidos y que es una naturaleza normal dentro de nosotros mismos. Tenemos que saber aplicar la razón. Es lo que nos dice este gran filósofo, Bertrand Russell. Tenemos que aprender a aplicar la razón. Solamente con la razón podemos hacer una toma de conciencia para poder asumir que estamos siendo responsables de una conducta agresiva y violenta. Pero él añade un elemento que es muy importante. No es suficiente la razón. Podemos ser muy inteligentes, podemos asumir que estamos teniendo conductas negativas, podemos asumir que somos violentos, pero si no tenemos este elemento que es la buena voluntad para modificar esta conducta, no importa qué tan inteligentes seamos, si no asumimos que debemos de cambiar y tener esa intencionalidad, esa buena voluntad para cambiar. Porque todo, nos dice este filósofo, se trata de un equilibrio en nuestra conducta. Este equilibrio es difícil de manejar. Sabemos que todos tenemos momentos violentos, de coraje, de enojo, pero buscamos y procuramos no repetir este tipo de conductas. Señala que esto viene desde la semilla de la sociedad, que es precisamente la familia. En la familia sembramos esa semilla. Por eso es tan importante el desarrollo que tengamos en nuestra familia. Si no sabemos ir conduciendo errores que tenemos de inicio, no vamos tampoco a poder modificar la conducta de nuestros hijos. Y precisamente podemos darles mucha libertad en nuestra casa. Pero esa libertad tiene que tener una guía, un riel. Si no tenemos una guía para esa libertad y permitimos que hagan lo que se les pegue la gana, van a llevar este tipo de libertad sin ningún tipo de guía a otros lugares, que puede ser la escuela, que puede ser ir con los vecinos y no saberse comportar, y se convierten en niños odiosos, la verdad, y se convierten en niños que van a hacer conductas de bullying contra otros niños, precisamente porque consideran que así como en su casa les permiten hacer todo, lo pueden hacer en otros ámbitos de su vida. Pero también a la inversa, cuando tenemos esa libertad tan restringida, que no permitimos que nuestros hijos, que los miembros de la familia, como puede ser la pareja, tengan un crecimiento tanto emocional como educativo, como de afecto, va a haber un estancamiento muy profundo en la personalidad de esos hijos. Entonces, él dice que debemos de equilibrar precisamente esa libertad.
buscar cuál es el medio justo para que veamos qué tanto es excesiva, qué tanto estamos restringiéndola a un límite que no permitamos esa evolución en nuestros hijos, esa evolución entre los propios miembros de un grupo familiar. Y precisamente vamos a ver ahora que esa violencia se puede dar de muchas maneras. La siguiente, si me hace el favor, licenciada. Las violencias, de acuerdo a lo que es el Código Civil, tiene muchísimas modalidades. Hay la violencia de género, la violencia familiar, la violencia económica hacia las especies animales y por razones de odio. En ese sentido vamos a ver precisamente que aumentan algunos estudiosos del derecho, dicen que hay una violencia también patrimonial. Esa violencia patrimonial tiene que ver con destruir lo de la otra persona, si tiene vestidos, si tiene cosas, rompérselas, los documentos, desaparecerlos, romperlos. Y otra más que se señala es la violencia ejercida contra los derechos reproductivos. La mujer tiene derecho de elegir cuántos hijos y con qué espaciamiento los quiere tener. Y, sin embargo, hay parejas que quisieran que la pareja estuviera siempre embarazada porque siente que está más segura. Entonces, esa también es un tipo de violencia que no es en el Código Civil, pero que se puede añadir a los tipos de violencia que existen. Vamos a ver que precisamente en la imagen que sigue, si me hace favor, licenciada, estos tipos de violencia, algunos de ellos como el bullying, ya existía ese tipo de violencia desde que éramos jóvenes. Había siempre problemas en la escuela contra el niño más gordito, contra el que está con lentes, contra el flaquito. Cualquier motivo era causa para molestar a los compañeros. Si los considerábamos más indefensos o más endebles, entonces se ejercía el bullying. El problema en la actualidad es que este bullying ha revestido formas muy violentas y muy graves, y hemos podido ver a través de los medios electrónicos, de los periódicos, de las noticias, casos tan graves que hay niños que se suicidan porque no son capaces ya de soportar la violencia que se ejerce en contra de ellos, tanto por parte de los compañeros como por parte de los directivos de las instituciones educativas que no hacen nada para evitar esa violencia. ¿Sí? Si estás afuera, ya no tengo por qué vigilar lo que te hagan, cuando la ley señala, lo vemos en el Código Civil, que la obligación de la institución educativa tiene que ver inclusive con cuántos metros hacia afuera estás obligado a cuidar a tus alumnos. Eso viene inclusive en el Código Civil. Entonces, este bullying es una forma de reflejar, si en la casa hemos sufrido mucho maltrato, lo vamos a reflejar hacia los compañeros y con ellos nos vamos a desquitar. Si en la casa tenemos esa libertad tan excesiva, pues nos permitimos el uso de la violencia contra otros. La otra forma de ejercer violencia son los medios electrónicos. ¿Cuántas publicaciones no vemos en donde se ataca a las personas, se les pone, si alguien está gordito, se le ponen ahí la cerdita, ¿no? Si está ciego, mira el ceguetas. Los medios electrónicos son una maravilla y son una herramienta increíble en la actualidad, pero por otro lado también son un mecanismo de violencia, de contactar niñas para después abusar de ellas, de violentarlas, de pasar imágenes pornográficas, que la pornografía no solamente sexual, también es en imágenes muy fuertes y graves de violencia, pero la pederastia, la trata de blancas, el tráfico de niños para turismo sexual, son delitos que se han generado a través de los medios electrónicos y han generado a su vez nuevos delitos, que son los delitos informáticos. Vamos a ver entonces uno de los tipos de violencia con los que vamos a comenzar a ilustrar estos tipos de violencia que hemos visto, y comenzaríamos por la de género. Si me hace favor, licenciada, la siguiente diapositiva. La violencia de género se considera precisamente como una violencia que se ejerce contra una mujer, de un hombre hacia una mujer, pero tenemos que también puede haber violencia que se ejerce contra un hombre. No es la más usual, es la que se considera como algo normal,
y precisamente por ello se tiene en este caso como esencialmente la que es más grave, la violencia ejercida contra una mujer. Si me hace favor de pasar la siguiente diapositiva, licenciada. Aquí en este caso también se está señalando que debe de haber una consideración también hacia los hombres, porque también muchos de ellos son violentados por ser hombres. Y la estadística, como vamos a ver más adelante, es mínima, siempre va a ser superior, así lo dicen las estadísticas, la violencia que se ejerce contra la mujer. Pero tenemos otra violencia también más de género. Si me hace favor, licenciada, la siguiente diapositiva. La violencia hacia las personas que tienen una diferente preferencia sexual, que se llama homofobia o transfobia. Esta también se considera como una violencia que reviste también en la actualidad, pues grandes delitos que se han cometido contra las personas por su diferente preferencia sexual. Vamos a ver enseguida estas características que existen respecto de los que son violentadores, ¿sí? Y sobre todo, primeramente, la violencia que se ejerce contra las mujeres. ¿Cuáles son las características que señala nuestra ley, en este caso el Código Penal, de qué es el feminicidio? Que es una forma de violencia de género y una de las más graves que se dan no solamente en nuestro país. Vamos a ver más adelante las estadísticas mundiales. Entonces, si me hace favor con la siguiente diapositiva, Liz. La violencia de género. En este caso vamos a hablar del feminicidio. Ha habido a principios de año marchas muy grandes precisamente para denunciar el feminicidio, pero este delito viene de muchísimos años atrás. Ya desde los gobiernos de Calderón, por ejemplo, ya venían estas manifestaciones, pues por las muertas de Juárez, por ejemplo, en el que inclusive otros organismos internacionales y figuras relevantes como artistas de carácter mundial se manifestaban junto con las mujeres de aquí de México para protestar contra los crímenes que se cometían en el norte de nuestro país. El Código Penal define el delito de feminicidio como el que se comete por razones de género privando de la vida a una mujer. La Corte Interamericana, por su parte, también lo define en forma similar como el homicidio de una mujer por razones de género. Este delito de feminicidio, precisamente como se empezó a generar tantas protestas en la frontera norte y también en la frontera sur, se incluyó en el Código Penal apenas hacia el año 2010 y en el Código Penal Federal hacia el año del 2012, precisamente por la necesidad de analizar y señalar un tipo penal de lo que es el feminicidio, diferenciándolo de lo que es el homicidio simple o calificado. Vamos a ver en este caso cuáles son estas características que señala el Código Penal de cuándo se trata de un homicidio simple, homicidio culposo, doloso, y cuándo se le va a caracterizar como feminicidio. Si me hace favor, licenciada, de la siguiente diapositiva. Bueno, las características que nos señala el Código Penal es precisamente producir en la víctima lesiones infamantes o degradantes, es decir, lesiones que sean muy graves. ¿Sí? Por ejemplo, a veces se les ha cortado los senos, mutilaciones, que son previas precisamente para que la mujer sufra, son previas a la privación de la vida. También la necrofilia, tener sexo ya con la víctima una vez que ha fallecido, también es un tipo de característica que se presenta en este tipo de delitos. También los datos que puedan establecer que previamente hubo amenazas, acoso, violencia o lesiones por parte del victimario hacia la víctima. Inclusive en las nuevas reformas se considera que también se va a estudiar en el aspecto de género, en la relación que se tenga con la pareja o con un amigo, también se va a estudiar o investigar desde este aspecto del género. La exposición del cuerpo es un dato que por lo general se presenta también en el feminicidio. Es como lucir, como hacer público el cadáver de la mujer, exponerlo
públicamente es dejar abandonado en la vía pública, en el campo, no lo esconden, sino que lo dejan ahí precisamente. También se señala en el código que una característica es que antes de cometer el delito de feminicidio hay una incomunicación previa, es decir, que no se puede, se le va, en la forma del secuestro se le va a meter a alguna bodega, se le va a meter a alguna casa, para que el delito se cometa en forma oculta. ¿Sí? Estas son algunas de las características de lo que es el feminicidio. Y se han dado muchísimos casos, hay miles de denuncias, otras que no han sido tampoco documentadas, pero de las que tenemos ahorita documentos, por ejemplo, de las más recientes fueron las que se presentaron en este año, en el 2020, precisamente en el mes de febrero, ocurrió el feminicidio de Ingrid Escamilla. Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, que fue asesinada en forma brutal por su pareja, que inclusive se dio a conocer que la desolló, y se combatió mucho en las redes, en los periódicos, que alguien haya filtrado estas fotografías que son tan violentas de cómo quedó el cadáver de Ingrid Escamilla. Esta homicida fue detenido afortunadamente y se pidió para él la sanción más alta y se cambió, inclusive se modificó el Código Penal para aumentar la sanción de prisión hasta por 75 años de prisión. Este homicidio se dio, como dijimos, en el mes de febrero de este año y enseguida, a las pocas semanas, vino el homicidio de Fátima Cecilia. Fátima Cecilia, que fue asesinada también en esta Ciudad de México, ¿sí? Fue un homicidio que Aldret Antón, se apellidaba así la niña de 7 años, este homicidio fue cometido en una forma muy violenta, ¿sí, perdón? Este homicidio fue cometido de una forma muy violenta, también la niña fue torturada, y en los dos casos dieron enseguida con los feminicidas y los pusieron ya presos. Desgraciadamente hay otros casos que no son tan rápidos la resolución de estos casos, como tenemos, por ejemplo, el caso de Mariana Lima Buendía, de 29 años de edad. Este homicidio se cometió, fíjense ustedes, en el año 2010, de apenas en el 2016 fue detenido el victimario. Aquí la circunstancia que hizo que se prolongara tanto el tiempo para que fuera detenido es que el victimario, su esposo, que le llevaba a esta mujer cerca de 20 años, este victimario era miembro de una corporación policíaca y eso fue lo que lo ayudó a evadir precisamente la responsabilidad penal, porque todo el lugar de los hechos fue codificado. Él estuvo a cargo, lo cual es una violación terrible, estuvo a cargo también de revisar el lugar de los hechos. Según el señor, la señora se había ahorcado y murió de asfixia por ahorcamiento. Aquí el motor que echó a andar toda la investigación, que nunca dejó de pegar por la memoria de su hija, pues su madre, la señora Irinea Buendía, luchó durante muchísimos años porque, de acuerdo al fiscal del Estado de México, que fue donde se cometió el homicidio durante el tiempo de Peña Nieto, de acuerdo al fiscal y posteriormente al procurador de justicia del Estado de México, había sido un suicidio. Y entonces no procedía precisamente el ejercicio de la acción penal y fue dejado libre esta persona. La mamá de Mariana no se conformó con esta resolución, siguió adelante con la investigación, puso un recurso de revisión. El juez de distrito dijo que los efectos ya habían cesado, puesto que la Procuraduría emitió un comunicado, la del Estado de México, que iba a continuar con la investigación, y en este caso, pues ya no tenía caso a su amparo. La señora Irinea siguió adelante y llevó este caso a la Suprema Corte. Fue la primera vez que la Suprema Corte de Justicia tomó este caso, lo atrajo hacia ella y resolvió después del 2013, fíjense hasta cuándo sale la resolución, hasta el 2015, resolvió que efectivamente, en este caso, no fue una asfixia por ahorcamiento, sino que fue un estrangulamiento. Y apenas en el 2016, 6 años duró la lucha de esta mujer
para que se detuviera al agresor. Tenemos otros que también no podemos platicarlos todos porque es muy amplio, pero se destacan algunos otros más, por ejemplo, como el homicidio que se dio también en esta Ciudad de México, tengo por aquí el nombre de la persona, permítanme un momento. Fue un caso muy destacado también y fue muy publicitado en los diarios, precisamente por la señora que estaba en este momento, aquí tengo el nombre, Abril, la señora Abril Pérez, luchaba por la guardia y custodia de sus hijos y precisamente salía de los tribunales cuando fue abatida a tiros en el Paseo de la Reforma y falleció. Aquí también se detuvo al esposo. Y tenemos otros casos más que son también muy graves, donde, por ejemplo, ha habido golpes y aún así los jueces han dejado libres a los agresores y han reclasificado por el hecho de que es la pareja, han reclasificado el delito de feminicidio a violencia familiar para que en este caso la pareja no reciba la penalidad más alta. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que es precisamente las estadísticas de este delito tan grave en nuestro país. ¿Sí? Bueno, en esta diapositiva que ustedes ven, en el mundo el delito de feminicidio tiene una tasa altísima en lo que es el continente africano. En el continente africano donde se da la ablación, que es la mutilación de la clítoris precisamente, todavía se practica, aunque ya hay muchas protestas mundiales para que se deje de hacer ese tipo de acto contra las mujeres, de cortarles el clítoris. Algunas veces reducen el tamaño de los labios vaginales, cosas muy graves y muy dolorosas para las niñas a las que se los practican. La tasa es muy alta porque en el continente africano hay muchas ciudades o países que tienen aquí, en este caso, estas altas tasas de feminicidio. Por eso es que en su conjunto el continente africano presenta el más alto índice de feminicidio. Pero tenemos en América que El Salvador, que es el que tiene el índice más alto de feminicidios, rebasa a África porque ya tomando en conjunto el número de pobladores en el puro país de El Salvador, ahí hay más feminicidios. Le siguen en América Honduras, Jamaica, Belice y Brasil. Y México ocupa el lugar número 17 en la tasa de feminicidios. Lo que yo saqué también como un dato, porque me parece algo pues grave, que un país tan evolucionado supuestamente y tan desarrollado, que está considerado la primera potencia, si es que todavía conserva ese lugar, ¿verdad? Y no lo ha rebasado China, por ejemplo. Estados Unidos está también dentro de la lista de los países donde hay un alto índice de feminicidios. Aun cuando ocupe el lugar número 50, pues es de extrañarse que en este país, que es una potencia, se presente también un alto índice de feminicidios. En Asia pusimos únicamente uno de los países que practican la religión musulmana, el islamismo, que es Pakistán, pero también es grave en Afganistán, por ejemplo, en Siria, en la India, en Mongolia, donde se presenta un alto índice de feminicidio. En Mongolia, si ustedes han podido leer alguna referencia sobre Mongolia, los niños se los quitaban desde muy pequeños a la madre a la edad de 9 años para educarlos en las artes marciales y para que no se hicieran niños débiles. En Europa encontramos a Lituania y a Letonia como los países donde también hay un alto índice de feminicidio. Estos países, como existe la referencia histórica, se separaron de Rusia y están en una zona muy fría que es hacia el Polo Norte. Si continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, licenciada. En nuestro país, si vamos a ver en nuestro país las estadísticas que tenemos, sí, gracias, licenciada. En nuestro país hay 4 estados que tienen un alto índice de feminicidios: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. Extraña un poco que sea la ciudad de Nuevo León porque es una ciudad muy progresista que tiene un alto índice empresarial, pero está situado con un alto índice también de feminicidio, Nuevo León. Específicamente aquí no lo puse, pero por ejemplo en el Estado de México está Ecatepec.
En la Ciudad de México, pues la Ciudad de México, y en Veracruz también la Ciudad de Veracruz, y en Nuevo León, la Ciudad de Monterrey. Son los que presentan un alto índice de feminicidio. Y en la ciudad que tiene menos feminicidio, presenta 2 en las estadísticas, es Baja California Sur. Ya leímos aquí algunos de los casos relevantes, como les comentaba yo, Leslie Berlin, que fue asesinada precisamente dentro de la ciudad universitaria, que fue asesinada en una cabina telefónica, la amarraron ahí y detuvieron a su pareja. La niña Fátima Cecilia, como yo les comentaba, el caso de Ingrid Escamilla, de Carla Contigo, de Mariana Lima Buendía, que también ya lo platicamos en estos momentos, y de Abril Pérez Sagaón, son los casos más relevantes que hay, no porque los demás no sean relevantes, sino porque fueron de los más publicitados, y 2 de ellos, como dijimos, a principios de año se presentaron estos casos. La siguiente, si me hace favor, licenciada. Vamos a ver ahorita lo que es la violencia familiar. ¿Sí? Esta violencia familiar nos dice el doctor Lamoglia que penetra en los hogares de manera silenciosa. ¿Sí? Se encierra dentro de las 4 paredes de una casa y en lugar de ser el lugar de protección y el lugar donde buscamos sentirnos más seguros, se convierte en un infierno. Esta violencia silenciosa se extiende después hacia el trabajo, hacia la calle, hacia la escuela, en sí, en la convivencia social que tenemos día con día. Nos define la violencia familiar el propio Código Civil y otras definiciones que encontré como el acto de omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o agredir a cualquier integrante de la familia. Se añadió después en el Código Civil, no solamente dentro, se añadió también fuera del domicilio conyugal. Y yo aquí inclusive señalaría no solamente que tuviera que ver con el domicilio familiar, tiene por efecto causar daño. No solamente sería bueno que se considerara que dentro del domicilio familiar a veces la pareja con los hijos viven arrimados en la casa de los progenitores, no es su domicilio. Entonces sería bueno que el Código Civil especificara también, ¿sí?, sea su domicilio familiar o no sea su domicilio familiar. Aquí en este caso vamos a ver que los tipos de violencia familiar, que como decíamos, era la psicológica, la económica, la sexual, la patrimonial, los derechos a la libre reproducción. Estos tipos de violencia, el código los especifica como la física, todos los golpes que se dirijan hacia la pareja o hacia los menores hijos, inclusive hacia los padres que a veces viven en esa casa. La psicológica son cualquier acto de humillación, de degradación, de insultos que se profieran, de omisiones de alimentar a los hijos, por ejemplo, cualquier tipo de violencia no, esa sería física, perdón. En el caso de la psicológica, son degradar a una persona, humillarla, insultarla, omitir hacer cualquier caso de la persona, no dejarla que salga, enterrarla, etcétera. Inclusive yo llegué a conocer personas que iba a visitarla, estaba encerrada porque su esposo la dejaba encerrada para que no pudiera recibir a nadie. Entonces también eso es un tipo de violencia psicológica, no permitir que esté con los familiares, no permitir que se comunique con nadie, porque eso le favorece, en este caso, al violentador. Vamos a ver que la económica, si es la mujer la que trabaja, pues quitarle su sueldo. O si no hiciste las cosas como te ordené, o no actuaste como te dije, o me diste la comida fría, no te voy a dejar para el gasto, por ejemplo. Estas son algunas de las formas que se pueden dar de violencia familiar. La siguiente, por favor. ¿Sí? Yo estoy ilustrando con algunas imágenes que no son tan fuertes, porque la verdad, las imágenes que encontramos de violencia familiar son muy fuertes y tampoco quería entrar en un estado de morbo. Pero realmente el hecho de ver esta imagen del niño, muchas madres dicen que no se separan de su violentador por sus hijos. Cuando muchos hijos dicen, no, pues sepárate por nosotros, porque también están viendo constantemente actos de violencia dentro del hogar. El hecho de que un niño vea cómo maltratan a la mamá, también es violencia familiar.
El hecho de que la madre permita o el padre permita que se continúe con actos de violencia también es ser cómplices de violencia familiar. La siguiente, por favor, licenciada. Bueno, aquí yo utilizo una frase que me encontré y que tiene que ver precisamente con salvarse a uno mismo. Cuando vivimos en este círculo de violencia, es importante tener conciencia de que podemos salvarnos a nosotros mismos y salvar a aquellos que están esperando que los salvemos, como pueden ser precisamente nuestros hijos. Y como yo les decía, en todos los actos de violencia familiar, los testigos presenciales se ven afectados, porque aprenden conductas negativas. Yo he leído algunos testimonios en algunos libros, por ejemplo, hay uno que es muy bueno que se llama Cuando el amor es odio, donde se señala que odian a la mamá porque se dejaba golpear. En lugar de sentir compasión por ella, sentían coraje de ver cómo se dejaba golpear y cómo permitía que su padre, por ejemplo, los golpeara. ¿Sí? Estas conductas negativas se aprenden, aunque estemos en contra de ellas, es un patrón que se va a repetir posteriormente en los hogares que van formando nuestros hijos. Y van a encontrar normal repetir ese patrón, de que algunos no nos hemos salvado porque fuimos también a veces criados con golpes o con insultos y repetimos esos patrones de conducta, aunque que son negativos. El esquema de las víctimas de la violencia familiar es muy amplio y puede ser, por ejemplo, la pareja, la violencia entre la pareja, contra los hijos, contra los ancianos. A veces el hijo es el que le pega a los padres, a veces son los tíos los que pueden ejercer algún tipo de violencia familiar, por ejemplo, el abuso sexual, los propios hermanos. A veces se ejerce contra los hijos o personas discapacitadas en el hogar. Incluso algunos autores incluyen las personas del servicio doméstico, porque ellos concluyen que si la persona que presta ese servicio doméstico vive de planta, se le dice, en la casa, también contra esa persona se ejerce violencia familiar y se considera parte integrante del hogar. También la violencia se ejerce contra los animales domésticos, esencialmente contra esos animales que conviven en nuestra casa, que son los animales domésticos, como pueden ser los perros o los gatos. También se considera que pueden ser víctimas de esta violencia familiar y dirían, pues si no es de mi sangre. No, pero está incluido en el entorno familiar, habita en el mismo lugar en que está toda la familia. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora las características del agresor y de la víctima. El agresor por lo general es una persona que tiene baja autoestima, que necesita ser constantemente admirado, sentirse aprobado, y en este caso sería por los miembros de la familia. Puede ser que afuera sea, no sé, Juan Pérez, pero en la casa tiene que ser el rey. Necesita que en su casa tenga esa admiración constante, esa aprobación constante. Descalifica, por lo tanto, si él es el centro, él descalifica a los demás. No saben hacer las cosas, no las hacen como él las hace, deberían depender a él, etc. Esto genera precisamente una falta de compasión y respeto hacia los demás integrantes de la familia. No tiene la conciencia suficiente para asumir la responsabilidad de su conducta y por lo tanto de lo que está generando, de las consecuencias. Aísla a su víctima, como decíamos, no hables con tu familia, no hables con tus amistades, que no vengan a la casa, que no los traigan acá, porque considera que la víctima es de su propiedad. Y esto precisamente también genera, y es parte de ese aislamiento, los celos enfermizos. ¿Sí? Ya viste bien a esa persona que va en la calle, volteaste a verlo, te sonreíste, ¿por qué te dio más barato esto? Puede ser cualquier situación que esté generando que se conduzca en forma violenta. La codependencia podemos considerarla como una característica de ambos, tanto del agresor como de la víctima, porque se crea una codependencia en ese sentido que genera precisamente que no se separen, ¿sí? Sí, que sigan ligados. La mujer tendría que sacudirse, o el hombre, si fuera este el caso, de esa codependencia primero, para poder alejarse de su agresor y alejar a sus hijos de ese agresor. Esto también en la mujer esencialmente es una inmadurez emocional que está buscando a esa figura fuerte, a esa figura que supuestamente la va a proteger, porque tiene inmadurez emocional, inseguridad,
y por lo tanto es una persona sumisa. Y no es precisamente equivocado el agresor al buscar una persona sumisa, sabe que la va a poder controlar mucho mejor. Esto genera temor y también genera complicidad. Omite aquí entonces la pareja proteger a los más vulnerables que están en su círculo familiar. Ya dijimos cuáles son: los menores de edad, los ancianos, a veces viven ahí los padres de ambos o alguno, y los discapacitados, servidores, servidoras domésticas y los animales. Pero aquí lo más grave, vamos a ver más adelante, que a veces son ambos progenitores los que van a violentar a los menores de edad. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí en este caso estamos poniendo en los centros de atención a la violencia intrafamiliar. Tenemos el CAVI, que es un centro que brinda ayuda a todos aquellos que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Les estoy poniendo en la diapositiva el domicilio que está, donde está ubicado este CAVI, los teléfonos, el horario de atención y el correo, por si la gente quiere a través de los medios electrónicos poner su denuncia o su queja. Atiende a mujeres de hasta 60 años de edad, lo cual se me hace incongruente, pero bueno, tendrían que actualizarse en ese dato porque inclusive el rango ahora de la edad alcanza un nivel más alto. Pero mujeres hasta de 60 años de edad, por parte de su pareja que sufran algún tipo de violencia. Niños, también se me hace incongruente que digan que 12 años, porque a poco un niño de 13 o 14 no sufre violencia familiar, pero bueno, no creo que no los atiendan. Yo creo que es una cuestión nada más de la forma en que está la publicidad. Aquí en este caso también es tanto por actos como por omisiones de cuidado, de incumplimiento de la obligación alimentaria, cuando hay una sustracción de menor, que la persona tiene otorgada, por ejemplo, la guardia y custodia y el padre no le regresa al menor en algún tipo de convivencia, se considera que hay sustracción o retención de los menores. Hay también atención integral. Integral quiere decir que en todas las áreas que se requiera por estas víctimas de la violencia familiar, se les va a prestar la atención debida con una perspectiva, como decíamos, o un enfoque de perspectiva de género. Aquí esto es protegido precisamente por los derechos humanos y también algo que está en los tratados internacionales es también con una perspectiva del interés superior de los menores. ¿Sí? La siguiente, por favor. Hay otros centros de atención a la violencia familiar, como vemos, por ejemplo, los servicios de trabajo social. El trabajo social va a ser la primera área que van a ustedes a tener contacto. En esta área los van a levantar la denuncia, van a abrir el expediente de la víctima y va a hacer el trámite necesario para poder canalizar a las víctimas. Si requieren otro tipo de ayuda, por ejemplo, el trabajo social las va a canalizar hacia otras áreas. A lo mejor en algún caso no van a regresar a su casa por la violencia que sufrieron y porque tienen la amenaza de muerte, por continuar con esta violencia. Entonces los pueden canalizar a albergues y refugios para esta persona, para sus hijos, para que tengan la atención necesaria. Aquí en este caso puede ser asociaciones privadas, por ejemplo, de particulares o del gobierno, que las puedan recibir. En tanto, tienen, por ejemplo, en algunos casos la denuncia por violencia familiar ya a nivel judicial. Y en este caso, pues pueden ofrecer también comedores comunitarios, atención médica, medicamentos gratuitos, todo lo que se requiera para atender mientras a las víctimas de la violencia familiar. Otra institución que tenemos también aquí es el SUAC, es el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, que también brinda este tipo de apoyos que acabamos de decir, también nos brinda este sistema unificado de atención ciudadana, que comprende también, por supuesto, al CAVI. Y los siguientes que vamos a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos la atención y asesoría legal, tanto en el área penal como en el área familiar. Ahí les van a dar esa asesoría en forma gratuita. Y la atención médica, la atención psicológica. Pero también el CAVI y el SUAC tienen unidades aquí que van a hacerse redes de unidades para que tengan más a la mano estos centros de apoyo contra la violencia familiar. Son las UAVIF, actualmente se llaman UAVIF. Es la unidad de atención y prevención de la violencia familiar, y en cada alcaldía van a encontrar ustedes una unidad administrativa que da apoyo contra la violencia familiar.
Yo les estoy poniendo aquí en la diapositiva el enlace para que puedan ubicar precisamente dónde está esta unidad y cuáles son los teléfonos por si ustedes gustan llamar. A veces necesitamos esta información, pues no tanto para nosotros, sino para podérsela brindar a un compañero que conocemos, a una amiga que requiera también información y que no sabe cómo hacerle para salir de ese círculo de violencia familiar. Nosotros podemos darles esta información. Mira, te van a apoyar en ese sentido. Así que no vas a regresar ahí si en tu casa no te quieren decir, porque tienen una mentalidad y una educación más cerrada de que te casas y te quedas en tu casa, esta es tu cruz, pero aquí te van a canalizar a un albergue, a un asilo, entonces, a un asilo, perdón, a un refugio. Entonces, brindar esa información a los conocidos cuando la requieran es un paso muy importante para ayudarlos a combatir este círculo vicioso. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que los menores de edad pueden ser las víctimas tanto de la madre como del padre, y en los casos de separación, algo muy grave que se ha presentado, vimos un caso, la llamada Llena de Catepec, donde permitía que su pareja, que no era el padre de los menores, en este caso, hiriera a los hijos con todo el permiso. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? La siguiente. Hiriera a los hijos. Bueno, creo que todavía no han puesto la siguiente diapositiva. La que sigue. Si me hace favor. Felix. Bueno, en este caso, dijimos que aquí los niños son las víctimas de este entorno familiar, por lo tanto no comparten las características de los padres. Ellos están en un hogar que no eligieron llegar y no son los causantes de esta violencia, sino son las víctimas. La que sigue, por favor. Bueno, antes de terminar, vamos a ver que también el hombre puede ser sujeto de la violencia familiar. El hombre, estamos viendo otra que es, todavía no llegamos a esa. Si ponemos, por favor, los centros de apoyo para el hombre. Gracias, señor amable. Aquí tenemos que también el hombre puede ser el sujeto de la violencia familiar. Solamente que la estadística señala, las estadísticas últimas, que es el 25% en relación a las denuncias de las mujeres que son víctimas de la violencia familiar. Aquí lo raro, bueno, no es muy raro, ¿verdad? Porque desgraciadamente se presenta más esta conducta agresiva en los hombres, pero aquí, por ejemplo, los homicidios de hombres duplican a los homicidios o feminicidios de las mujeres. Es el doble de homicidios de hombres respecto del homicidio de las mujeres. Pero aquí lo general es que el hombre mismo sea el victimario de otro hombre. Estas son las estadísticas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra república, perdón. ¿Sí? El hombre no presenta las denuncias porque le da pena. La cultura machista no es capaz de admitir que está siendo violentado por la mujer. Entonces no es que no haya violencia familiar contra el hombre, es que no la denuncian. Son pocos los casos en los que se denuncian estas violencias. Otra cosa diferente es aquellos hombres que buscan modificar su conducta agresiva. En este caso, nos dicen algunos de ellos, testimonios de ellos, que no hay muchos lugares para los hombres para que puedan pedir apoyo psicológico. Existen dos, el INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud, donde el apoyo también se le brinda al hombre para modificar estas conductas agresivas, y el MORESBI, Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Este tipo de centros le van a dar al hombre el apoyo psicológico para que pueda modificar su conducta agresiva, porque también es cierto que hay muchos hombres que buscan salir ya de este tipo de conductas. La siguiente, por favor. Vamos a ver por último la violencia homofóbica y transfóbica. Estas imágenes son de personas en España precisamente, y son reales. Son agresiones que sufrieron una pareja de lesbianas y otra, una persona que fue agredida por ir tomado de la mano de su novio. Estas violencias homofóbicas son muy graves. En nuestro país, por ejemplo, ocupamos un honroso primer lugar en conductas homofóbicas, ¿sí? Estas conductas homofóbicas tienen que ver precisamente
con intimidación, ¿sí? Si podemos poner la siguiente. ¿Sí? Estas son intimidación. Esa intimidación se sostiene, es decir, se va haciendo cada vez más y más persistente hasta que llegan a convertirse en la agresión física. Empiezan por empujar a alguien, por empezar a insultar, hasta que sueltan ya los golpes. También hay actos como tortura, secuestro, abuso sexual, homicidio, mutilaciones e inclusive electroshock, en la que algunos padres intervienen buscando modificar la preferencia sexual de los hijos. Se considera como un grupo social muy vulnerable, puesto que también son atacados únicamente por el hecho de tener diferente preferencia sexual. Como les decía, México ocupa el segundo lugar en violencia contra las personas de diferente preferencia sexual. Les soy honesta, no dije el primer lugar, pero en la República Mexicana, los estados que tienen más crímenes homofóbicos, la Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Guadalajara, perdón, no son países, no son estados. El Estado de México, como dijimos, en Ecatepec, la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo León, Monterrey y Chihuahua, Michoacán, Guadalajara y Yucatán. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a terminar diciendo que se han ya emitido muchas recomendaciones para evitar que se hagan leyes que respeten las diferentes preferencias sexuales, al igual que la siguiente con la que vamos a terminar ahorita, que es el maltrato contra los animales. Las imágenes que ponemos aquí tampoco quise poner imágenes muy fuertes, porque hay unas realmente graves de violencia contra los animales que ni siquiera nos podemos a veces imaginar. Pero también esto en nuestro país, la siguiente por favor, en nuestro país ya está tipificado el maltrato animal. La siguiente. Si me hace la licenciada, gracias. En este caso, en nuestra Ciudad de México tenemos en el Código Penal Local, que está tipificado en el artículo 350, que es precisamente cualquier acto de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos. Pero a pesar de eso, de que la organización World Animal Protection señala que las leyes de México son muy avanzadas en este aspecto, de todas maneras se ha concluido que no son efectivas, que no son eficaces, que falta una debida aplicación y observancia. Y en nuestro país hay estados que inclusive no tienen ninguna regulación ni legislación, como son Baja California y Chiapas. Bueno, nosotros podemos concluir precisamente esta práctica señalando que la OMS ha emitido un documento que va en forma progresiva, se supone, a irse mejorando, que es el 2012 al 2020, donde se busca que sea progresiva esta legislación, esta regulación de la violencia. El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, que busca que se apliquen campañas contra la violencia en general, fomentar la prevención, fomentar la toma de conciencia de las personas, sensibilizarlas, e igualmente la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional ha emitido recomendaciones para que las regulaciones ya existentes se puedan mejorar en cuanto a la violencia de género, en cuanto a la violencia familiar. Pero en general hasta la violencia, que es un mal que es muy difícil de controlar y que lo vemos en la sociedad. Entonces les quiero agradecer la asistencia a esta plática y espero que la información sobre los lugares donde pueden acudir les sirva de algo para poderlas de alguna forma proporcionar a otras personas. Les agradezco mucho la asistencia a esta plática y pues no podemos ahorita hacer ya una sesión de preguntas porque ya se agotó el tiempo de la plática, pero les agradezco muchísimo su asistencia y me despido de ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gracias, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Al contrario, licenciada, muy amable. Que tengan buena tarde. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros esta tarde y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Salimos.